En este video vamos a explicar en detalle cómo realizar formularios o encuestas con puntajes. Para explicarlo, estamos viendo en pantalla la creación de las encuestas. Tenemos ya el título creado, el tipo, dónde se va a mostrar. Para validar en detalle cómo se hace la creación básica de la encuesta, se pueden remitir al video exclusivo donde explicamos cómo se hace y también cómo son los diferentes tipos de preguntas. Para comenzar a utilizar esta opción de puntajes, tenemos que tener habilitado el botón que dice aplicar puntajes. Lo seleccionamos antes de comenzar a hacer las preguntas y en este punto ya comenzamos a hacer las preguntas. Vamos a la parte inferior, el botón verde que dice crear preguntas. Se nos habilita una nueva ventana donde tenemos que seleccionar el tipo, la descripción, la obligatoriedad y el puntaje total de esa pregunta. Entonces vamos a validarlo. Por ejemplo, aquí, pues, todas las preguntas o todos los tipos de preguntas que tenemos pueden llevar puntaje, pero los que son más viables para este tipo de preguntas son las tipo simple y las tipo múltiple. Ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a poner aquí una pregunta tipo simple y hacemos la pregunta, pongamos la obligatoria y esta es la parte importante. Tenemos que decirle a la plataforma cuánto es el puntaje total para esta pregunta tipo simple. Entonces vamos a decirle que, por ejemplo, esta pregunta va a tener 20 puntos en total. Pero ¿qué pasa? Al ser una pregunta tipo simple, que tiene un total de 20 puntos, esos 20 puntos tendrían que estar divididos en las respuestas, ¿no? Y como es una pregunta tipo simple, sabemos que se pueden dar varias opciones para que se seleccione solo una. Vamos a crear las respuestas y teniendo en cuenta lo anterior, al menos una de estas respuestas tiene que tener el puntaje total porque sería como la respuesta que englobe todo. Vamos a hacer los ejemplos. Por ejemplo, respuesta 1. Digamos que esta no va a tener puntos si la llegan a seleccionar. Respuesta 2. Esta va a tener 10 puntos más. Respuesta 3. Y esta es la que puede tener los 20 puntos completos. Cuando le damos guardar, nos muestra las 3 respuestas con sus respectivos puntajes. Si aquí, por ejemplo, tratáramos de crear una respuesta 4 con un peso o con un rango de 30, por ejemplo, 30 puntos, y yo trate de guardar esta opción, automáticamente me va a decir que no puede ser la respuesta 4 porque el puntaje es superior. Vamos entonces a darle eliminar. Importante que tengan en cuenta que cualquiera de las preguntas que creemos tienen la opción de eliminarlas por si nos equivocamos. Solo es seleccionar el botón de eliminar y aceptar. Cuando le damos guardar y añadir otra, ya esta pregunta tipo simple con 20 puntos ha quedado añadida a nuestro formulario y queda disponible para que el asesor venga y responda alguna de las 3 opciones según los puntajes que hayamos cargado. Otra opción sería con la múltiple, con las preguntas tipo múltiple. Aquí vamos a crear la pregunta. Vamos a poner los mismos 20 puntos, pero tengamos en cuenta que al ser preguntas tipo múltiple, donde tenemos diferentes opciones y pueden seleccionar una o todas, la suma de todas estas opciones tiene que darnos 20 puntos porque de lo contrario no sería viable. Vamos a hacer el ejemplo. Creamos respuestas. Por ejemplo, aquí respuesta 1 puede que tenga 0 puntos. Respuesta 2, podemos poner 10 también. Y a la respuesta 3 le ponemos otros 10, teniendo en cuenta que sumado a la respuesta 1 y 2, si todas estuvieran seleccionadas,
pues me dan los 20 puntos totales, que es lo que acabamos de hacer aquí. La respuesta 1, no, si la seleccionan, no aplica puntaje, la respuesta 2 tiene 10 puntos y la respuesta 3 tiene 10, o sea que si sumamos nos dan los 20 totales. Aquí sería igual si tratáramos de hacer una respuesta 4, por ejemplo, que tuviera otros 10 puntos, como la suma total me da 30, él no me dejaría guardar esa pregunta. Y aquí, como si tenemos la suma exacta de los 20 puntos, podemos guardarla. Y quedan ya añadida la otra pregunta con puntaje a nuestro formulario. Hasta el momento el formulario que estamos realizando tiene un puntaje total de 40, sumado entre la pregunta 1 y la pregunta 2. Y también se pueden hacer otro tipo de preguntas con puntaje, solo que tengamos en cuenta, por ejemplo, que si ponemos una tipo de descripción donde solamente preguntamos que ingresen un nombre, por ejemplo, o alguna observación, también le podemos poner puntos, pero tengamos en cuenta que por solo responder nos está otorgando los puntos en ese tipo de casos. De esta manera, cuando se diligencian las preguntas con puntaje y se envía en el móvil, se puede ver en una ventana cuáles son los puntos totales obtenidos y sobre el universo como tal de puntajes que se realizó.